verdad que me emocionaba en la reunión de hoy y empiezo ya muy emocionado. Porque yo no sé si Jean-Paul sabía el tema que iba a tocar yo, pero estuvo compartiendo de Josué 6. Y no llegaremos a Josué 6, pero luego veremos algo de Josué 5, aunque podéis ir abriendo vuestras Biblias en Números 32. Luego Eliseo hablaba del buen pastor, ese que es nuestro hermano mayor, ese que estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros, como decía él, de manera voluntaria. Y hablaremos ahora también de una historia que encontraremos en Números 32, de otros hermanos que no estuvieron tan dispuestos quizás a entregarse o a cooperar. Y luego Efra compartía el texto de Josué 1:8. Quizá porque me llamo Josué, pues me cala mucho, pero también es un texto que también vamos a ver en el mensaje. Así que solo puedo decir que es el Espíritu Santo el que muchas veces va guiando la reunión y va guiándonos como iglesia, ¿no? Y quería empezar explicando una situación que viví antes de verano. Tuvimos una actividad en el trabajo, era una actividad de estas de hacer trabajo en equipo. Y éramos como unas 40 personas, nos repartieron en 8 grupos de 5 y nos dieron una instrucción muy clara. El que era el monitor de esa actividad formativa, no estábamos trabajando en el día a día con los temas de contabilidad, sino que era una sesión que hacíamos para intentar unirnos más como equipo de trabajo, ¿no? Y el monitor, el instructor, solo nos dio una instrucción que era la misma para todos los equipos. La instrucción era esa: tenéis que conseguir el mayor número de puntos para el equipo global. Es decir, no para el equipo 1 o para el equipo 7, sino entre todos conseguir el mayor número de puntos para el equipo global. Así que, ¿qué teníamos que hacer al final? Todo y que éramos 8 equipos, lo que teníamos que hacer era cooperar entre nosotros. Pero ¿sabéis qué pasó? ¿Qué pensáis que sucedió? Cada grupo se puso en su esquina, empezó a hablar de sus cosas, cada uno, pues yo lo haré así, yo lo haré así, y al final lo de cooperar para intentar conseguir el mayor número de puntos, eso se cambió la palabra cooperar por competición. Todos queríamos ganar, ¿no? Total, que al final no ganó nadie, porque el monitor dijo que no habíamos llegado a los puntos que eran falta a nivel de cooperar, ¿no? Y vamos a ver una historia en Números 32 que nos hablará acerca de la cooperación. Y nos sumergimos en un texto que hablará de las 12 tribus de Israel. Después, en ese momento histórico en que están ya llegando, al momento de cruzar el río Jordán, ¿vale? Ellos llevaban 40 años peregrinando por el desierto después de haber salido de Egipto. Y más o menos, porque os ubiquéis, estamos hablando en el año 1400 a.C., ¿vale? O sea que sería ya unos 3400 años hace de esta historia que encontramos en Números 32. Así que vamos a leerla. Números 32, versículo 1. Vamos a leer bastantes versículos y iremos salteando. Dice así: las tribus de Rubén y Gad, que tenían mucho ganado, se dieron cuenta que en las tierras de Jazer y Galaad eran apropiadas para la ganadería. Así que fueron a decirles a Moisés. Verso 5. Si nos hemos ganado tu favor, permítenos tomar estas tierras, es decir, la zona oriental que se encontraba en ese momento antes de cruzar el río Jordán, ¿no? Permítenos tomar estas tierras como heredad y no nos hagas cruzar el Jordán. Entonces Moisés le dijo a los rubenitas y a los gaditas: ¿os parece justo que vuestros hermanos vayan al combate mientras vosotros os quedáis aquí sentados? Los israelitas se han propuesto conquistar la tierra que el Señor les ha dado. ¿No os dais cuenta que entonces los desanimaríais? Eso mismo hicieron vuestros padres cuando yo los envié a explorar la tierra de Cades Barnea. Fueron a inspeccionar la tierra y cuando volvieron desanimaron a los israelitas para que no entraran en esa tierra que el Señor les había dado. Ese día el Señor se encendió en ira y juró: por no haberme seguido de todo corazón,
ninguno de los mayores de 20 años que salieron de Egipto verá la tierra que yo le juré que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ninguno de ellos la verá con solo la excepción de Caleb y Josué, los cuales me siguieron de todo corazón. Entonces el Señor se encendió en ira contra Israel y los hizo vagar por el desierto 40 años hasta que murió toda la generación que había pecado. Y ahora vosotros, raza de pecadores, venís en lugar de vuestros padres para aumentar aún más la ira del Señor contra Israel. Si os negáis a seguir al Señor, Él volverá a dejar en el desierto a todo este pueblo, y vosotros seréis la causa de su destrucción. Entonces ellos se acercaron otra vez a Moisés y le dijeron: vamos a construir corrales para el ganado y a edificar ciudades para nuestros niños. Sin embargo, tomaremos las armas y marcharemos al frente de los israelitas para llevarlos a su lugar. No volveremos a nuestras casas hasta que cada uno de los israelitas haya recibido su heredad. Nosotros no queremos compartir con ellos ninguna de la heredad que está al otro lado del Jordán, porque nuestra heredad está aquí, en el lado oriental del río. Entonces Moisés les contestó: si estáis dispuestos a hacerlo así, tomad las armas delante del Señor y marchad al combate. Cruzad con vuestras armas el Jordán, y con toda la ayuda del Señor luchad hasta que Él haya expulsado del camino a vuestros enemigos. Cuando a vuestro paso el Señor haya sometido la tierra, entonces podréis regresar a casa, pues habréis cumplido con vuestro deber hacia el Señor y hacia Israel, y con la aprobación del Señor, esta será vuestra tierra. Verso 23. Pero si os negáis, estaréis pecando contra el Señor, y podéis estar seguros que no escaparéis de vuestro pecado. Verso 25. Los gaditas y los rubenitas le dijeron a Moisés: tus siervos harán como el Señor ha mandado. Verso 27. Tus siervos cruzarán con sus armas el Jordán para pelear delante del Señor, tal y como Él ha ordenado. Hasta aquí la lectura, es un poco más larga, pero es una lectura histórica, nos hace meter de lleno en esta escena en la que la tribu de Gad y la tribu de Rubén están al lado, o sea, están ya justo a punto desde la parte oriental, de cruzar el Jordán y pasar a lo que sería la tierra de Canaán, ¿no? Y vemos que Rubén y Gad, esas tribus, lo que quieren es afincarse en ese territorio que está en la zona oriental, y le dicen a Moisés: no nos hagas cruzar el río Jordán. En cambio, la promesa de Dios, desde el momento de Abraham, estaba al otro lado del Jordán. Ellos tenían que cruzar el Jordán. No eran las tierras de Jaser o de Galat, como vemos en el verso 1, sino que estaba en la tierra de Canaán. ¿Y qué podríamos decir que sería cruzar el Jordán? ¿Qué sería cruzar el Jordán? Pues mira, para ellos cruzar el Jordán es salir de 40 años que habían estado en el desierto. Es salir de lo que sería un desierto espiritual. Sería dejar de ser un pueblo nómada para conquistar la tierra prometida que el mismo Dios les estaba dando. Cruzar el Jordán era al final dar un paso de fe a algo mejor, algo que Dios mismo les estaba ofreciendo, se les estaba poniendo allí delante. Y además, cuando vamos a Josué 5, Jean-Paul ha leído Josué 6, que es la batalla de Jericó, pero Josué 5 nos habla que después de cruzar el Jordán, recuperaron una celebración muy importante en el pueblo de Israel. Ellos, después de cruzar el Jordán, celebraron de nuevo la Pascua. La Pascua que nos recuerda esa liberación de Egipto, la Pascua que a nosotros nos recuerda esa Semana Santa, esa entrega de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Volvieron a celebrar la Pascua, volvieron a instituir esa celebración que nosotros recordamos con los símbolos semana tras semana. En cambio, con todo esto, con la posibilidad de salir del Jordán, la tribu de Rubén y de Gad dijeron: no nos hagas cruzar el Jordán. No queremos conquistar al final la tierra prometida. No queremos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Esta tierra que está en el oriente ya nos va bien para todo el ganado que tenemos, para todo lo que tenemos. En definitiva, no queremos seguir adelante con la misión que Dios nos tiene preparado. Y pensando en nosotros, hoy en día me preguntaba,
cuál es la misión que Dios tiene para nosotros como iglesia. Y creo que la sabemos, ¿no? Y si no, pues la hemos hablado mucho, pero de una manera breve, sabemos que la misión que tenemos como iglesia hoy día es seguir alcanzando con el Evangelio a las naciones. Y curiosamente, muchas de las naciones se están acercando hoy a Barcelona. Cada vez tenemos más nacionalidades en España y en Barcelona. Y Barcelona está siendo una tierra que está llena de almas heridas y que deben seguir siendo rescatadas del enemigo. Así que esa es nuestra misión para el tiempo de hoy. Es seguir compartiendo la mejor noticia que aquellos que somos cristianos hemos recibido. Es poder dar esa noticia para que aquellos que todavía no la conocen puedan abrazarla. Es hablarles de Jesús y de lo que hizo en la cruz. También la misión de Dios es un poco lo que hacíamos esta mañana aquí con todos los niños. Es intentar seguir explicándoles el Evangelio a estas nuevas generaciones, a nuestros niños, a adolescentes, a jóvenes, para que puedan llegar a ser discípulos en esta tierra catalana. Y en el texto vemos la necesidad de cumplir con la misión, con un pueblo que tiene que cooperar en conjunto, que no hayan dos tribus que se separen, que puedan mantenerse fuertes y unidos y que haya cooperación entre ellos. Y sabemos que cuando hablamos de cooperación, 1 más 1 no son 2. Hay una frase que dice, la fórmula de la creatividad dice que 1 más 1 son 3. Porque cuando hay cooperación se puede conseguir algo más, se puede llegar más lejos. Me acuerdo hace unas semanas que en casa se volvió a ver la serie de Los Serranos, no sé si os acordáis, pero había una frase que decía 1 más 1 son 7, ¿no? No sé si os acordáis los que visteis la serie. Bueno, pues 1 más 1, si hay cooperación, pues es más que 2, se puede llegar a más. Y encontramos en el texto bíblico que hemos leído y que vamos ahora a ir desgranando, algunos puntos que pueden llegar a frenar o a debilitar lo que sería la misión que el Señor nos da como para la extensión de su reino hoy. He dejado en el papelito unos espacios que si tenéis boli podéis ir rellenando. Y el primer punto de ellos sería cooperación o egoísmo. ¿Veréis ahí que hay una E? Cooperación o egoísmo. No sé si... vale, está ahí. Es que yo no la veo. Vale, está ahí. Bueno, ya vas pasando tú, Paola. Dice el verso 5, cooperación o egoísmo. Si nos hemos ganado tu favor, eso se lo dice las tribus de Rubén y Gad, le dicen, si nos hemos ganado tu favor, permítenos tomar estas tierras como heredad, no nos hagas cruzar el Jordán. ¿Cuánto daño puede llegar a hacer el egoísmo? En ese instante estaba en juego la unidad del pueblo de Dios para empezar a cruzar ese Jordán. Y hay algunos que se desmarcan de ese proyecto global. Se desmarcaron totalmente. Fomentaron el individualismo en lugar de la cooperación. Después de estar 40 años en ese desierto esperando, Moisés les pregunta, ¿ahora no vendréis con el resto? O sea, ¿vais a anteponer vuestros propios deseos a los propios propósitos de Dios? Y pensando en nosotros, me preguntaba, ¿a qué estamos dándole prioridad en nuestra vida? ¿A la cooperación como iglesia, a cooperar en la misión de Dios o a nuestro propio individualismo o a nuestro propio egoísmo? El segundo punto que podéis encontrar, veis ahí una C, y habla de confort, cooperación o confort. Y el verso 6 dice, Moisés, ¿os parece justo que vuestros hermanos vayan al combate mientras vosotros os quedáis aquí sentados? En estos momentos las tribus de Rubén y de Gad ya tenían cubiertas sus necesidades. Ellos tenían, dice el texto, un gran rebaño, tenían mucho ganado. Tener mucho ganado hace 3.400 años es lo que hoy podríamos decir tener muchos recursos económicos. Tener muchos recursos económicos, tener mucho dinero. Ellos tenían mucho ganado y además habían encontrado una tierra donde ese ganado podía estar ahí la mar de bien. Podía tener su confort y su tranquilidad. Mirad, si Dios te ha bendecido con dones, con talentos o con recursos económicos hoy en día, no es para que al final te desmarques y te vayas a tu territorio de confort, sino que es para que puedas bendecir a otros, para que puedas cooperar.
en el reino de Dios. Porque la posición de quedarte aquí sentado te va a evocar confort, te va a evocar también inmovilismo, quedarse ahí parado. Y cuidado, porque hoy en día la cultura del ocio puede que de alguna manera sin darnos cuenta esté calando fuerte en muchas personas y en muchas familias cristianas. Y las agendas que tenemos nosotros se llenan de actividades que al final sí, nos generan un confort pasajero. Pero déjame preguntarte, ¿quién está marcando el ritmo de tu agenda semanal? ¿Lo está marcando Dios o lo está marcando tu propio confort? ¿O quién está guiando tus proyectos de futuro? ¿Quién está guiando tus próximos deseos que quieres llegar a conseguir, tus próximos sueños que tienes, tus próximas metas? Porque de vez en cuando será importante que hagamos una parada a nivel personal o a nivel familiar, que evaluemos las agendas que tenemos en nuestra vida y que podamos enfocarlas, esas agendas, no en mis intereses, sino en los intereses de Dios. Cuando uno se queda en la posición de quedarse aquí sentado, como decía Moisés, ¿cómo uno puede quedarse aquí sentado cuando a lo mejor hay carencias en algunos ministerios o servicios de la Iglesia? Cuando hay personas que lo están pasando verdaderamente mal y que necesitan que les hagas una llamada. Cuando hay personas que se están acercando a la Iglesia y que necesitan que les discipulemos y que les podamos ayudar a crecer en la familia de la fe, que se puedan integrar en la Iglesia. Déjame volver al verso 6 que leíamos, pero déjame hacerlo en segunda persona del singular. Si cogemos el verso 6, en segunda persona del singular dirá así: ¿te parece justo que tus hermanos vayan al combate mientras tú te quedas aquí sentado? Hermano, si es tu caso, con todo mi amor y con todo mi respeto, yo te animo a que te pongas en una conversación íntima con el Señor y que le pides que renueve tu espíritu, que te hable, que te ayude a levantarte de tu situación de confort y de inmovilismo para ponerse a cooperar en el reino de Dios. Porque en este sentido, cuando hay confort personal, va a ir siempre en contra de lo que es cooperar con la misión de Dios. Porque uno va a ver cumplidas ya todas sus necesidades y no va a estar dispuesto a implicarse en las necesidades de los demás. Y con esto no estoy hablando de activismo, no estoy hablando de meterse en 1000 actividades y no parar, sino que estoy hablando de identificarse en la misión que Dios tiene para la Iglesia hoy. Identificarse, involucrarse en la extensión de su reino. Además, si te quedas o si nos quedamos en el confort, no seremos capaces de cruzar el Jordán. No seremos capaces de llegar a la tierra prometida, que Dios quiere seguir conquistando hoy. No seremos partícipes ni instrumento de las batallas espirituales que hoy Dios sigue librando. Y lo que es peor, si te quedas sentado y distanciado de los planes de Dios, no va a haber crecimiento espiritual en tu vida. Qué importante es evaluar esto y no quedarse solamente en el confort. El tercer punto lo encontramos en el verso 7 y habla de una D de desánimo. Fijaros lo que dice el texto. Verso 7. Los israelitas, le dice Moisés a las tribus de Rubén y Gad, los israelitas se han propuesto conquistar la tierra que el Señor les ha dado. ¿No os dais cuenta de que esto los desanimaría? Empieza diciendo Moisés, ¿no os dais cuenta? Es que estas tribus, de alguna manera, habían tenido con una visión totalmente desenfocada. Su egoísmo, ponerse a mirar el ombligo, les estaba cegando de lo que era la visión del proyecto global de Dios. ¿No os dais cuenta?, les está diciendo. Y este desenfoque personal, esta decisión que querían tomar, esta petición caprichosa en el fondo de estas dos tribus estaba generando desánimo, o generaría desánimo si se quedaban ahí, al resto, a la totalidad del pueblo de Dios, a esas otras 10 tribus, para que enfrentasen el desafío de cruzar el Jordán y todo lo que les venía adelante. ¿No os dais cuenta, les dice, de que esto les desanimaría? Y como cristianos tenemos que preguntarnos, ¿somos nosotros de aquellos que generamos ánimo o desánimo a los que tenemos en la iglesia, a nuestros hermanos, a los que tenemos a nuestro lado? ¿De qué tipo de persona eres tú?
con las acciones que tú realizas, con tus conversaciones, con tus comentarios. Eres de inspiración y de ánimo y de ayuda a aquellos que hay a tu alrededor. Ojalá que seamos personas que en lugar de buscar desánimo, generemos ánimo y apoyo y cooperemos. El cuarto punto lo vemos en el verso 15. Y el cuarto punto nos habla de desobediencia, una D de desobediencia. Y dice así Moisés, verso 15, si os negáis a seguir al Señor, Él volverá a dejar en el desierto a todo el pueblo, y vosotros seréis la causa de su destrucción. En este verso vemos cómo Moisés sube el nivel. Ya no solo les está diciendo que hay desánimo, que tal, no. Está subiendo el nivel y le está diciendo que va a volver a dejar Dios a todo el pueblo, a la totalidad del pueblo en el desierto otra vez. Habrá destrucción. La generación anterior ya había estado 40 años en el desierto. Mirad, de Egipto a la tierra prometida, más o menos hubieran tardado 15 días. Es el tiempo que se tardaba en andar de Egipto a la tierra prometida, 15 días. Pero debido al desánimo de la generación anterior, estuvieron 40 años en el desierto. Y ahora les dice, si os negáis a hacer caso, esto va a suceder con vosotros, va a ser una destrucción para todo el pueblo. No solo para vuestras 2 tribus, para todo el pueblo. Así que negarse a cooperar en la misión de Dios es también desobedecer el mandato de Dios. Y las consecuencias también para nosotros pueden ser desastrosas. Y cada generación, y ahora es la nuestra, la del 2025, tiene que tomar sus propias decisiones en seguir cruzando el Jordán. Tenemos un llamado a la cooperación, y eso es un desafío para nosotros hoy. Quizá lo fácil para nosotros, y no es tan fácil, y es verdad, es ocuparnos de lo conocido, de nuestro día a día, de nuestro trabajo, de nuestra familia. ¿Cuántas cosas ya tenemos en eso? ¿Cómo nos cuesta llegar a lo mejor a final de mes? ¿Cómo nos cuesta, desde que te levantas hasta que te acuestas, llevar todo el programa de la familia? En sí estamos, es verdad, rodeados de problemas, pero qué importante es a veces tener la visión de Dios y ser de ayudas también a las necesidades de tu hermano. Qué importante es preocuparte de él, no solo de lo que es tu entorno conocido, sino dar esa visión más amplia, levantar la mirada y mirar a los necesitados que tenemos. Y el llamado de la cooperación no es solo de puertas adentro, entre nosotros los que estamos en la iglesia. Mirad, en el barrio de Porta, que es el que estamos aquí, en este barrio, viven unas 25.000 personas. Seguramente la mayoría de ellos todavía no conocen a Jesús como su Salvador personal. Y Dios nos está llamando como iglesia a que cooperemos juntos, cada uno con sus dones y sus habilidades, para poder compartir el Evangelio. Cuando vamos al versículo 25 y 27, respondemos a la pregunta ¿cuál fue la decisión que ellos tomaron? Y dice así el verso 25, los gaditas y rubenitas le dijeron a Moisés, tus siervos harán como el Señor ha mandado. Tus siervos cruzarán con sus armas el Jordán para pelear delante del Señor, tal como Él ha ordenado. Tras esas palabras de advertencia clara de Moisés, vemos que las 2 tribus se decidieron ponerse a cooperar. Y cuando vemos el tema de la cooperación, y más en este texto y en estos momentos históricos en los que nos encontramos, fijaros, el verso 12, hay un momento que dice que Josué y Caleb fueron aquellos que siguieron al Señor con todo su corazón, ¿no? Y hay otro punto que subyace en la historia también relacionado con la cooperación. Este no es que sea en contra. Hemos hablado de desánimo, hemos hablado de desobediencia, pero hay algo que puede ayudar, ¿no? Y vemos en el verso 12 que Josué siguió de todo corazón al Señor. Y si nos adelantamos un poco más en el texto, cuando nos vamos al libro de Josué, como leía antes Efra, en el versículo 6, y en el 7 y en el 9, por 3 veces Dios le dice a Josué, cuando está asumiendo ese reto de liderar el pueblo después de la muerte de Moisés, le dice unas palabras que creo que muchos conocemos, sé fuerte y sé valiente. Por 3 veces Dios le está diciendo eso.
Pero cuando avanzamos en el capítulo 1 de Josué y llegamos al verso 16, fijaros que son las mismas, ya no es Dios el que lo dice, sino que son las mismas tribus de Rubén y de Gad las que le dicen a Josué. Ahí ya están empezando en el liderazgo y están a punto de cruzar. Josué está empezando en el liderazgo, ellos están a punto de cruzar el Jordán y dicen Rubén y Gad: haremos todo lo que nos has mandado y donde nos envíes, allí iremos. Cuando empezaba un nuevo liderazgo podía ser momentos de tensiones y de divisiones en el pueblo, ¿no? Pero en cambio Rubén y Gad le dicen a Josué: haremos todo lo que nos has mandado. Verso 16. Y cuando vamos al verso 18, le dicen estas dos tribus: Josué, sé fuerte y sé valiente. Qué importante es que como iglesia cooperemos también y fortalezcamos el liderazgo. Qué importante. En lugar de destruir, podamos cooperar juntos como iglesia para fortalecer el liderazgo. Así que el gran desafío para nosotros hoy como iglesia es pensar como pueblo de Dios y no solamente de manera de familias individuales o de personas individuales, o hacerlo a nivel personal. El gran desafío es pensar como pueblo de Dios, porque lo que hacemos como pueblo de Dios tendrá más impacto y llegaremos a más lejos que lo que podamos hacer como individuos. Necesitamos cooperar juntos en la misión y la extensión del reino, para que muchos, como decía antes, conozcan a Cristo, para que nuestros hijos conozcan a Cristo, para que muchos puedan ser sus discípulos. Dice 1 Corintios 12:21, palabras de Pablo, dice el 1 Corintios 12:21 que nos necesitamos unos a otros. Somos miembros del mismo cuerpo. Y la Biblia está llena de pasajes que dice los unos a los otros, en muchos aspectos, ¿no? Y la cooperación va a empezar a funcionar cuando cada uno de nosotros es capaz de poner sus recursos, sus dones, sus talentos, aquello que Dios le ha dado, hacia los demás. Pero también cuando uno es capaz de reconocer sus propias debilidades, sus necesidades, de que necesita la colaboración de otros. Tu vulnerabilidad va a hacer ver la necesidad de pertenecer en un grupo, en un cuerpo que sea sano, que sea fuerte, que se necesite de los demás para no ir por tu cuenta de manera individual. De esta manera, a través de la cooperación, vamos a salir fortalecidos para la misión. Vamos a salir más fuertes en 3 aspectos. El primero, de manera física, pues vamos a ser más personas, más siervos de Dios que estaremos implicados en la misión de Dios en la iglesia. En la segunda, de manera emocional, pues todos vamos a ir a una en ese proyecto global. No habrán desenfoques, no habrán divisiones, no habrán distensiones. Y la tercera, vamos a salir fortalecidos a nivel espiritual, porque juntos, unidos como pueblo, como iglesia, sabemos que ahí está la presencia de Dios con nosotros, como veíamos también en el texto. Déjame preguntarte, para la reflexión personal, ¿cuáles están siendo los obstáculos que hoy en día te impiden cooperar en la misión de Dios? En que sigas a veces allí sentado. ¿Cómo podrías superar esos obstáculos? ¿En qué podrías cooperar en la misión de Dios con los dones o los talentos o los recursos que Dios te ha dado? Mirad, estas últimas semanas estaba viendo una serie en la tele de hospitales. Esas series que te sitúan en una sala de emergencias y durante todo el día van entrando ambulancias con casos críticos o muy críticos y todo el equipo médico en pocos minutos tiene que actuar porque está en juego la vida de esas personas que están entrando. Y a diferencia de otras series de hospitales que a lo mejor habéis visto, me pareció muy curioso porque empecé a ver el primer capítulo y bueno, me gustó, pero cuando empecé a ver el segundo me di cuenta de que solo había pasado 1 hora real de la serie. Es decir, el primer capítulo era de 7 a 8 de la mañana de ese hospital y el segundo capítulo pues era de 8 a 9 de la mañana de ese hospital. Y así
Cada capítulo era 1 hora en ese turno de trabajo, en ese hospital. Eso te hacía meter mucho más en la serie, te hacía ver todas las situaciones que estaban viviendo, todos los problemas de la gente que iba entrando, con situaciones totalmente difíciles y que tenían que atender, ¿no? Y cuando van pasando los capítulos, llegas a la último turno, ¿no? Llega a la última hora, ¿no? ¿Y qué pasa en nosotros en nuestro trabajo cuando te acercas al final de la jornada? Ya empiezas a comentar con los compañeros, bueno, a ver si en media hora ya nos vamos y tal, a lo mejor ya te estás haciendo tus planes mentales, ¿no? Y eso les estaba pasando a ellos también en ese capítulo, ¿no? Estaban cansados, llevaban todo el día atendiendo mil casos diferentes. Pero en ese momento, cuando ya están a punto de irse, les entra una noticia súper trágica. De golpe, cerca del hospital, se había producido un tiroteo. Un tiroteo en un concierto de música. Un tiroteo donde habían múltiples heridos. Y en breves instantes, todos esos heridos iban a estar llegando a ese hospital que era el que estaba más cerca. Así que en pocos momentos, ellos que están pensando en irse para casa porque se les acaba la jornada laboral, de golpe tienen que meterse en una situación de que tienen que cambiar el protocolo de emergencias dentro del área de emergencias y tienen que cambiar todo lo que están realizando para que en breves momentos puedan atender a más de 100 personas que están con heridas de bala. La situación, cuando ves la serie, es bestial. O sea, empiezan a entrar por todos los casos, en los pasillos, sangre por el suelo, una situación muy fuerte para intentar salvar el máximo número de vidas. En esas horas extras que ellos ya estaban pensando en irse, en esas horas extras que están haciendo, están cooperando. Y eso va a ser clave en esos momentos para salvar el mayor número de vidas que estaban empezando a llegar en ambulancias, en coches de voluntarios que los llevaban, en coches de policía que estaban acercándose hasta allí. Mirad una cosa, mientras que yo miraba ese capítulo y estaba viendo la serie, la verdad que me emocionaba. La Carol se giraba y decía, ¿qué haces? Me emocionaba y me caían lágrimas. Y estaba viendo cómo ellos eran capaces de hacer ese sobreesfuerzo a esa situación después de 12 horas trabajando. Y pensaba que nosotros, como iglesia, somos como un hospital. Nosotros somos como un hospital de almas. Un hospital que está atendiendo situaciones espirituales. Un hospital donde de esa puerta pueden llegar y están llegando almas rotas, almas destrozadas, almas heridas por los ataques del diablo que está haciendo a muchas personas. Y en un hospital hay donantes de sangre y esa sangre es fundamental para salvar vidas. En la serie vemos que hasta los propios médicos y enfermeros están donando su propia sangre porque se les había acabado la sangre. Pero nosotros, que somos creyentes, tenemos la convicción de que la sangre de Jesús es aquella que sana situaciones hoy y que salva situaciones de personas. Hoy la sangre de Jesús sigue teniendo poder para sanar la vida de las personas y para salvar personas. Nuestra iglesia, siendo ese hospital de almas, tiene que ser un lugar de refugio, un lugar donde cooperemos unidos y podamos sanar y llevar a personas a la tierra prometida. Debe ser un hospital espiritual en Barcelona. Y sabemos que en muchas ocasiones esto va a resultar un sobreesfuerzo para muchos de nosotros, porque tendremos que hacer esas horas extras, y sé que muchos de vosotros ya lo estáis haciendo. Que deberemos abandonar el egoísmo, que deberemos salir de nuestra zona de confort, que deberemos ser de ánimos a otros y no de desánimo, y que deberemos en el fondo estar cumpliendo y obedeciendo la palabra de Dios. Mirad, la palabra de cooperar me hacía gracia porque venía de la palabra operar unidos. Ellos en el hospital estaban operando unidos y nosotros estamos cooperando, podemos cooperar como iglesia. Y eso es lo que nos está llamando el Señor. La necesidad está aquí presente. ¿Qué te falta entonces para ponerte en marcha?
Iglesia, yo preguntaría, ¿estamos preparados para en los próximos días atender a 100 personas que vengan del barrio? Que el Señor nos las traiga y poder ayudarles a que crucen el río Jordán con nosotros y llevarles a la tierra prometida de fe y salvación. Mirad, yo quiero ser parte de esa iglesia. Oramos por ello. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Qué fácil a veces es caer en el confort, qué fácil a veces es caer en situaciones personales, qué fácil es distanciarnos del proyecto global, Señor. Qué fácil es sentirse pues ya acogido y bien, ¿no? con las cosas que tú ya nos has dado y desenfocarnos, Señor. Pero tú nos estás llamando, Señor, mientras haya esperanza todavía, a ser voceros de ti, voceros de compartir el Evangelio, de cooperar juntos, siendo una iglesia que sea un hospital de almas, Señor, para este barrio, para los vecinos del barrio donde vivamos, sea en Barcelona o fuera de Barcelona. Señor, ayúdanos a poder cooperar en tu misión juntos, Señor, a poner esa disponibilidad, Señor, de recursos, de talentos, de dones, Señor. Somos una iglesia rica en dones y queremos dárselos a ti, Señor, al único que se lo merece, Señor. Ayúdanos, Señor, te pido que el Señor, que tú puedas hablar en nuestros corazones, Señor, que puedas seguir trabajando en nuestras vidas, Señor, que sigas alentando, Señor, y aquello que tú tengas para nosotros, pues podamos seguir haciéndolo, Señor. Y estamos dispuestos, Señor, como iglesia, a que si tienen que venir personas necesitadas por heridas del enemigo, Señor, podamos atenderlas, podamos discipularlas, podamos ayudarlas a que crezcan en ti, a que lleguen a creer en ti, Señor. No va a ser fácil, lo sabemos, pero queremos estar dispuestos a ello. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.